¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos viendo quién se va conectando. Buenas noches a todos. Ya está avisando Facebook que ya estamos y Facebook avisa que también. ¿Qué tal, Georgette? Buenas noches. Katy Camarillo, ¿cómo estás? Araceli, Marilena Cardosar, buenas noches. Diana, sí, Eve, buenas noches. Vani García, buenas noches. Rocío ya por este lado. Pati Castañeda también. Buenas noches a todos. Rocío, ahorita yo creo que ya se conecta también. ¿Qué tal la maestra Pati Zambrano, Beatriz Ontiveros? Susi, ¿qué tal? Qué gusto que te estás conectando. Buenas noches. Dani, sí, buenas noches. Perla, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Pues vamos a iniciar, ya son casi 8:13, ¿sí? Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Qué gusto saludarlos a todos y continuar este estudio que estamos ya, casi ya, pues no terminándolo porque estamos entrando a la parte de conclusión de fechas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal, Samir? ¿Sí? Linda, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Todo esto nos fortalece nuestra fe. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas noches. ¿Sí? Así es que vamos a orar. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, cuando más te conocemos, más vemos tu grandeza, tu poder, Señor, y que para ti no hay nada imposible, Señor. Podemos comprender, Señor, que estando contigo, Señor, nunca nos faltará nada y siempre estaremos guardados por tu poder. Te damos gracias, mi Dios, por habernos hecho tus hijos, por habernos llamado, Señor, este Dios tan grande que eres tú, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos des esas riquezas que tienes en gloria, Señor, para que nos des, para este hombre interior sea fortalecido, para que nuestra alma cambie, Señor, y comprenda, se vaya renovando día con día conforme a tu propósito divino. Te damos gracias, mi Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estábamos estudiando el capítulo 9 de Daniel, donde recordemos básicamente que Daniel empieza a orar al Señor porque se habían terminado los 70 años de cautiverio, y es unas oraciones que hace Daniel donde se viste, pues se pone silicio, ceniza, y hace sus oraciones, ¿sí? Entonces, vamos aquí a Daniel 9. Dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Está pidiendo. Pero fíjate qué interesante está esta parte. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. De Él depende que quiera tener misericordia. Y a mí me lleva este versículo, me lleva a esta parte de Romanos, ¿sí? Mira, vamos a Romanos 11. En Romanos 11 dice también unas palabras tremendas donde Pablo se queda asombrado de la grandeza de Dios, donde dice en el 11:33, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, sus caminos nadie los podrá conocer, ¿no? Solamente Dios, que nos va mostrando su grandeza. Pero mira, lo que voy es a lo que dice aquí en Romanos 11:30. Se está refiriendo aquí a que Dios tuvo misericordia de nosotros y endureció el corazón de los hebreos para que nosotros pudiéramos entrar, ¿sí? Al propósito de Dios. Entonces se está diciendo aquí en el 11:30, ¿sí? Vamos a leer el 28. Así en cuanto al Evangelio, los hebreos son enemigos por causa de ustedes los gentiles, dice, ¿no?
pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, los que sacó de Egipto. ¿Sí? Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice en versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo nosotros éramos desobedientes a Dios, pero ahora habemos alcanzado misericordia. Nosotros alcanzamos misericordia para ser llamados. Es decir, recuerda ese versículo que el Señor Jesucristo dice, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti. Entonces, aquí hay una grandeza de Dios que Él es el que nos llama, ¿sí? Él tuvo misericordia de ti para que tú pudieras entrar en sus planes y sus propósitos. Dice, versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ¿sí? Así también estos, o sea, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32, que es el interesante, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dices, ay Señor, Dios nos sujetó a todos, hebreos y gentiles, toda la humanidad nos sujetó en desobediencia para tener misericordia de nosotros. Yo sé que el hombre falló, pecó y todos quedamos cautivos bajo Satanás, ¿no? Pero el mismo Señor está diciendo, porque él hubiera podido a lo mejor mencionar y decir, bueno, Adán fue el que falló y su mujer fue la que falló, que después le puso él que se llamara Eva, ¿no? Él fue el que falló, entonces a él que lo castigue. ¿Por qué nos castiga a nosotros el Señor, no? Pero sabemos que Satanás se inyectó en el hombre y en Adán veníamos todos nosotros. Y desde que entró el enemigo, entró a toda la humanidad. O sea, recuerda una cosa, es impresionante entrar en este tema. O sea, cuando un bebé recibe al Espíritu, le da Dios Espíritu y le da alma. Es decir, imagínate un bebé que está naciendo, en ese momento está siendo formado, cuando empieza a formarse en el vientre de su madre, ¿sí? Se dice, ¿en qué momento recibe el Espíritu? Porque cuando nace un bebé, nace con espíritu y tiene un alma. Tiene el alma que va aprendiendo y va aprendiendo. ¿No te maravillas cuando de repente hablas con niños que tienen 5 o 6 años y dices, ay, qué niño tan inteligente, ¿no? O sea, de una manera en que razonan y piensan y todo. Y entonces, hola Lilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Sí? Entonces, qué impresionante es estudiar. Recuerda esa parte en Hebreos donde Abraham le diezmó al Señor Jesucristo, es decir, Abraham diezmó déjame ir allá, a Melquisedec, rey de Salem. Es decir, recuerda que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Que viene sin genealogía, dice aquí claramente, mira, aquí en Hebreos 7, ¿sí? Dice, este Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, ¿sí? Y el punto que estamos estudiando es esto, los recibe también en ese momento, los recibe, fíjate que Leví. O sea, en el momento que Abraham está diezmándole al Señor Jesucristo, o a Melquisedec, que es el Señor Jesucristo, en ese momento está recibiendo los diezmos también Leví, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Leví venía en los lomos de Abraham, ¿sí? Aquí dice aquí, ¿sí?
en Hebreos 7:10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aún estaba en los lomos de Abraham. Es decir, ¿tú dónde estabas, por ejemplo? Tú estabas en los lomos de tu papá. ¿Y dónde estaba tu papá? En los lomos de tu abuelo. ¿Y dónde estaba tu abuelo? En los lomos de su papá. Entonces todos venimos desde Adán. Ahí venía toda la humanidad, venía en Adán, ¿sí? En el hombre creado, ¿sí? Es decir, en Adán venía todo. Entonces, cuando el hombre peca, hace que el pecado corra a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque estaba toda la humanidad en Adán, ¿sí? Toda la humanidad en Adán. Entonces, el hombre al pecar quedó en pecado toda la humanidad. Pero aquí dice en el versículo de Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y entonces termina Pablo aquí en estas frases que expresa Pablo, porque dice, les voy a dar un misterio, todo Israel será salvo, ¿sí? Fíjate aquí en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este grande misterio. Yo le pondría esto, grande misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, y luego cuando ya entremos toda la plenitud de los gentiles para ser salvos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, ¿sí? Y este será mi pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Que dijo, les quitaré el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ellos y les daré un espíritu nuevo y haré que anden en mis mandamientos. Si tú te vas a esta profecía de Jeremías, es lo que está hablando, ¿no? Entonces cuando Pablo le es revelado que todo Israel será salvo, es decir, todo el pueblo de Dios va a ser salvo, ¿sí? Es cuando tú te vas de espaldas y Pablo termina diciendo en el 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿no? Qué tremendo, ¿sí? Así es que, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Sí? ¿Quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué tremendo, mis hermanos. O sea, aquí cuando Daniel en 9:9 dice, porque de Jehová es la misericordia. Es dar la misericordia, dice, porque de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, ¿sí? De Él depende que te perdone, ¿sí? De Él depende que tenga misericordia de ti. De Él depende, aunque Dios nos ha dado a nosotros que seamos perdonadores, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos perdonará a nosotros, ¿no? Entonces, de Dios es el perdonar, ¿sí? De Dios es el perdonar, de Dios es tener misericordia, aunque también te pide que tú ya seas misericordioso, que tú seas misericordioso y que tú seas perdonador, ¿sí? Acuérdate que te dice, de gracia recibiste, de gracia da, ¿sí? Así es que dice aquí en Daniel 9:12, dice, bueno, vamos a leer el 10 y el 11. Dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Fíjate en el versículo 12. Y Dios ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Se ha cuidado cuando el Señor
nos vaya, hagamos una desobediencia y diga, te va a pasar esto y esto, porque en este momento, mi hermano, entras en una desobediencia y Él cumplió su palabra contra nosotros, dice aquí Daniel, ¿sí? Dice, cumplió su palabra contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, ¿sí? Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal. Ayer me quedé en esta parte, mis hermanos, cuando dice que el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, dice. O sea, está diciendo Daniel, el Señor cuidó de que estuviéramos castigados. Cuidó de que estuviéramos castigados. Y era lo que decíamos ayer que estábamos leyendo de Deuteronomio, que nos encanta leer Deuteronomio 28 del 1 al 13, ¿no? Porque son todas las bendiciones cuando tú obedeces a Dios. Deuteronomio 28 del 1 al 13 es hermoso, dice, y entrarán por un camino, y bueno, vamos aquí a Deuteronomio 28 que estábamos leyéndolo ayer, y vamos a ver nada más para que quede claro el punto que estamos estudiando en Deuteronomio 28, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 28, dice, sucederá que si oyes atentamente la voz de Jehová, ¿sí?, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor te va a exaltar sobre todas las naciones, ¿sí? Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, el Señor derrotará a tus enemigos, el Señor enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano te confirmará por pueblo santo suyo, y verán los pueblos que tú invocas el nombre del Señor y te van a temer. Él te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. Sí, nos encanta toda esta parte, ¿sí? Y dice en el 14, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero a partir del 15 dice, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti estas maldiciones, y empiezan las mismas que eran bendiciones, se vuelven maldiciones. Maldito tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza. Y me impresiona cuando llegas, por ejemplo, a versículos como el 20 que dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, y Jehová verá contra ti el quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano hicieras hasta que seas destruido, ay Señor, y perezcas por pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor con sequía. Bueno, ¿para qué seguimos leyendo si está claro, mis hermanos, que Daniel no se está equivocando en ninguna oración? Está diciendo, el Señor veló sobre todo este mal que nos vino por nuestra desobediencia. Y aquí lo que nos anima a todos nosotros a tener temor de Dios, de saber que si no obedecemos a Dios, vendrá un castigo sobre nosotros. Y quitarnos todas esas doctrinas de que es que Dios es bueno y siempre te va a estar perdonando. Sí, es cierto, te va a perdonar si tú te arrepientes verdaderamente y le pides perdón, el Señor te perdona. Pero también si Él ve que tú no estás cambiando y solamente Él conoce tus pensamientos y todo, y se da cuenta que todo solamente lo haces para
estar bien con Dios y volverte a ponerte desobediente, te puede venir un castigo fuerte. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y lo mismo nos lo dice aquí en Hebreos. Mira, en Hebreos 4. Vamos aquí a Hebreos 4. O sea, mi hermano, lo que te quiero decir, más vale que obedezcamos a Dios. Por ejemplo, el domingo hablábamos de que el amor tenemos que ponerlo como nuestro ferrocarril. O sea, si el ferrocarril completo es todas las cosas de Dios, el ferrocarril tiene que ser el amor. En todas tus acciones tiene que haber amor, mis hermanos, porque sin amor nada sirve. Entonces tenemos que estar enfatizando en nuestra vida, diciendo voy a hacer esto y lo voy a hacer en amor, y voy a cambiar esto y lo voy a hacer en amor, porque todo, es decir, yo debo seguir creciendo en amor, siguiendo la verdad en amor, como dice en Efesios, ¿sí? Y aquí dice en Hebreos 2, dice Hebreos 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Imagínate, el pueblo hebreo desobedeció, pero no tenía el Espíritu Santo. No tenía un espíritu nuevo ellos. Entonces ellos se movían por el mandamiento. ¿Cómo vamos a escapar tú y yo cuando Dios puso un corazón nuevo en nosotros? Puso su palabra en nosotros. Aquí está ya la palabra de Dios, y puso su espíritu en nosotros para que nosotros ahora estemos recibiendo esta palabra en el alma y estemos cambiando. Cuando Dios está diciendo, y este es el pacto que voy a hacer con ellos cuando yo los salve, también a los hebreos, ¿qué va a hacer con ellos? Pues ponerles un espíritu nuevo. Entonces, a todos los que hemos sido nacidos de nuevo, a los que Dios nos ha dado un espíritu nuevo, a los que Dios ha derramado su Espíritu Santo, ha derramado el amor de Dios en nosotros, ¿cómo vamos a escapar? Así es que más vale nosotros decir, Señor, transforma tu oración diaria, Señor, transfórmame, Señor, porque esta es una salvación tan grande, tan maravillosa, porque tú fuiste a la cruz para que yo pudiera poder andar en obediencia, que ese es el nuevo pacto, ¿sí? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada previamente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, ¿sí? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero él testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre que para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, y lo pusiste sobre todo obra de tus manos, ¿sí? Entonces, el Señor dice, no dejes de oír al Espíritu Santo, ¿sí? No dejes de escuchar al Espíritu Santo, ¿sí? Así es que, siguiendo aquí, Daniel dice claramente, todo este mal lo mandó Dios. Y yo no quiero alterar para nada la palabra de Dios, ni quiero meterle unos acentitos ahí para decir, mi hermano, pero ese es en el Antiguo Testamento, pero en nosotros, Dios nunca te va a hacer esto, nunca te va a mandar una enfermedad, Él no lo va a permitir porque Él es amor. No, mi hermano, aquí está diciendo que en Hebreos, no vaya a ser que deslicemos nosotros, no deslicemos, porque si Dios no perdonó a los ángeles, menos nos va a perdonar a nosotros, mis hermanos, ¿sí? Entonces aquí dice en Daniel 9:14, por tanto Jehová veló sobre el mal. ¿Quién veló sobre el mal? Jehová, y lo trajo. ¿Quién trajo este mal? Pues Dios, y lo trajo sobre nosotros, porque es justo nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre
cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. ¿Qué fue lo que vino sobre Dios? ¿Por qué los castigó? Porque vino sobre él su furor y su ira, ¿sí? Tu santo nombre, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos, de todos en derredor nuestro. O sea, cuando un cristiano falla, todo el mundo se burla de él, es el oprobio, ¿sí? Y es por un castigo de Dios, ¿sí? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor, ¿sí? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias y no en tus misericordias. Qué palabra, mis hermanos. Dice en el 19, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y dice aquí toda esta oración que estaba haciendo, él pidiendo, clamando, y nuestro Dios le contesta, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Fíjate, si ves la historia de Daniel, dices, ay, ¿cuál pecado de Daniel? Si Daniel se postraba tres veces al día delante del Señor, y cuando le mandaron hacer una imagen, que quien no se postrara a esa imagen de Nabucodonosor, entonces iban a ser echados en el horno. Bueno, todas esas historias que para qué las recuerdo así, no me vaya yo a equivocar, pero Daniel fue un hombre de Dios. Por eso termina al final diciendo, tú eres parte de la nueva Jerusalén, ¿no? Y entonces dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y dice en el 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, ¿sí? Y me hizo entender, ¿sí? Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte la sabiduría y entendimiento. Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden por parte de Dios, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende pues la orden. Entonces, dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Y qué va a suceder en esas 70 semanas, Señor? Van a terminar con la prevaricación, es decir, la desobediencia a la palabra de Dios por parte de todo el pueblo de Israel. Es decir, todo Israel obedecerá la palabra de Dios para tu pueblo. Dice, y poner fin al pecado. O sea, ya no tendrán pecado, mis hermanos, ¿sí? Poner fin al pecado, ¿sí? Y expiar la iniquidad, ¿sí? Quitar la iniquidad, ¿sí? Con un cuerpo glorificado, ¿sí? Para todo este pueblo, expiar la iniquidad, para traer la justicia que perdurable, y sellar que la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, ¿sí? ¿Quién es el santo de los santos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar
y edificar a Jerusalén. Aquí está. ¿Desde cuándo? Desde la salida. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que son todo lo que hemos estudiado de cómo se levantó, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuándo empiezan estas 70 semanas? Desde que Dios dio la orden que se tenía que restaurar Jerusalén, es decir, desde que Dios dijo, se cumplieron los 70 años de castigo que dije, y a partir de esta fecha empezamos a ver 2 profecías claramente. Una, donde el Señor cumplió diciendo, a los 70 años se restaura Jerusalén, ¿sí? Pero inicia también a partir de ahí las 70 semanas que están destinadas para el pueblo. ¿Y qué va a suceder en esas 70 semanas? Se va a terminar con la desobediencia a la palabra, es decir, con la prevaricación. ¿Qué va a suceder? Se terminará para darle fin al pecado, para expiar la iniquidad y para que venga la visión perdurable, ¿sí? En estas 70 semanas. Entonces, vamos a ver, ¿cuándo entonces empezó estas semanas? ¿Cuándo Dios establece esa fecha para poder sacar esas 70 semanas? Que recuerda que unas semanas tiene 7 años, entonces 7 por 7, 4, son 49, son 490 años que suceden desde esta fecha que Dios dio la orden de restaurar Jerusalén, 490 años para que se cumplan las 69 semanas, y va a quedar una semana pendiente, ¿sí? Que es la semana 70. Primero tienen que pasar 7 semanas, y vamos a leerlo aquí otra vez. Dice versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a restaurar, dice, serán 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿sí? Es decir, para mí viene siendo los primeros 7 años, habrá 7 semanas, y son los tiempos que Esdras y Nehemías restauraron Jerusalén, ¿no? Que ya lo terminamos de estudiar. Entonces ahí se cumplen estas primeras 7 semanas, y de ahí vienen otras 62. Pero vamos a ver, empecemos aquí en Segunda de Crónicas 36:22. Vamos aquí, cámbiate aquí ahorita, mi hermano, a Segunda de Crónicas 36:22. Segunda de Crónicas 36:22, y vamos a ver esta fecha cuando Dios da la orden de que se empiece a restaurar, ¿sí? 36:22. Ahí empiezan las 70 semanas, ¿sí? Dice Segunda de Crónicas 36:22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Fíjate, Dios, ya lo hemos dicho, Dios despertó el espíritu ¿de quién? El espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y pregunta: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo que sea Jehová su Dios con él y suba a hacer este trabajo que Dios encargó? Y aquí es donde empiezas a entender claramente. Dios pone las autoridades, mis hermanos. Dios
pone las autoridades. A muchos cristianos les cuesta trabajo entender que las autoridades que tenemos son puestas por Dios, pero de eso dice claramente el libro de Romanos, que toda la autoridad es puesta por Dios para cumplir sus propósitos divinos con la humanidad. Es decir, Dios se dispensa sobre el hombre para que se cumpla su propósito, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Por eso Dios dice, obedezcan a la autoridad porque yo la puse. Cuesta trabajo entenderlo, mis hermanos. Es como si ahorita a muchos que no les gusta cómo gobierna este licenciado López Obrador, nos dijeran, Dios lo puso. Dios lo puso y hay un propósito. Así es que tú, mi hermano, tú no te preocupes cómo gobierne. Tú preocúpate de obedecer a Dios, porque tu provisión viene del cielo. Tu paz viene del cielo. Él te guarda de todo mal. Así es que lo que está haciendo Dios en México es un propósito divino con el cual nos va a dar a todos. No podemos entrar en políticas y que vamos a orar, mis hermanos, para que no aprueben esta ley y que no hagan el otro. Mira, Dios los puso. Oremos para que nosotros estemos guardados de todo mal. No nos interesa cómo se mueva la economía del mundo, nosotros dependemos de un Dios, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, es necesario que todo esto acontezca, porque oiréis de guerras y de rumores de guerras, y habrá hambres, terremotos. Así es que acabamos de vivir hace 8 días un terremoto, y mis hermanos, pues no nos espantemos, Dios los profetizó que va a haber terremotos fuertes, pero tú y yo estamos guardados por el poder de Dios, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo que cómo Dios puso en el espíritu de Ciro, porque dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese por palabra de Jehová, por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu del rey. O sea, Dios es poderoso para que usaras tú un evangelista del mundo, ¿no? Él levantó el espíritu de Ciro, rey de Persa. Así es que no nos estemos preocupando mucho de muchas cosas que ni van, ¿no? Así es que vamos aquí a Isaías 44, 24 y vamos a ver qué nos dice. Ya lo leímos, ya lo hemos leído, pero vamos a volverlo a retomar para establecer claramente la fecha en que empiezan las 70 semanas. Isaías 44, déjame aquí buscarlo, Isaías 44, aquí estoy. Isaías 44, 24. Vamos a leer el partir 24. Así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo. Yo Jehová, ¿qué hace? Hace todo. Que extiendo solo los cielos. Yo extiendo los cielos y el universo sigue creciendo porque Él sigue extendiéndolos, ¿sí? Dice, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, ¿sí? Y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y a tus ríos haré secar. ¿Qué Dios tenemos, mis hermanos? ¿Qué Dios tenemos? Cuando tu fe se fortalece, cuando lees estos versículos, yo Jehová tu hacedor, yo Jehová que hago secar los ríos, yo Jehová que te formé del vientre de tu madre y que hago todo, que extiendo solo yo los cielos, no necesito de nadie para extenderlos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales, que enloquezco a los agoreros y hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría.
Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: a Jerusalén serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: sécate, tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor. A mí me impresiona esta palabra. ¿Qué está diciendo de Ciro, el rey de Persia? Es mi pastor. Señor, si es del mundo, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, porque yo he despertado su espíritu. Al decir: a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Y fíjate lo que sigue hablando de Ciro. En el capítulo 45 de Isaías: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Le está diciendo: ungido. Señor, eres impresionante. ¿Quién podrá conocer tus caminos, Señor? Señor, inescrutables son tus caminos. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, Ciro. Aunque no me conociste, o sea, mi pueblo me conoce, pero tú que eres un rey de Persia, tú no me conoces, pero yo te he puesto y voy a hacer que hagas lo que yo digo. Tremendo, mis hermanos, ¿sí? Dice en el versículo, vamos a leer el 4 otra vez porque está impresionante, ¿sí? Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé, Ciro, por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conoces tú. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Ciro anda pregonando la palabra de Dios? Y dijo: Dios me ha dado poder y me ha dado autoridad y me ha pedido que le levante casa en Israel. Yo no lo conozco, pero Él quiere que se haga, ¿sí? Versículo 5: yo soy Jehová y ninguno más hay. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Soy el único Dios. Yo te ceñiré, Ciro, aunque tú no me conociste. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, y hago la paz y creo la adversidad. Ay, Señor, creo la paz y la adversidad. Yo que hago la luz y hago las tinieblas, dice el Señor, ¿sí? Yo, dice, soy Jehová el que hago todo esto, ¿sí? Él hace todas las cosas, mis hermanos, y Él está por nosotros y para nosotros. Nosotros no temeremos nunca lo que nos pueda hacer el hombre, pues Dios está con nosotros y por nosotros. Así es que, ahora, ¿cuándo salió esta orden para reconstruir Jerusalén? Mira, en Jeremías 29, vamos aquí a Jeremías 29. Jeremías 29. Es otro libro impresionante para estar leyendo, Jeremías. Yo de lo que lo leo me quedo así, pero qué hermoso es cuando lo podemos estar mezclando con Apocalipsis y todas las cosas. Jeremías 29:10, ¿sí? 29:10 dice: porque así dijo Jehová,
cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Amén. Y mira, esto que muchas veces lo hemos escuchado en otras prédicas, ¿sí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Sí? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os diré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya, ¿sí? Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde yo os hice llevar, ¿sí? O sea, aquí vienen las dos profecías. Dice la primera profecía, en 70 años el Señor movió el corazón de Ciro para que se reconstruyera. Y sabemos que ahí estaba este Nehemías trabajando de copero con este rey Atajerjes, ¿sí? Y entonces le pide de favor que le permita ir a reconstruir. Y lo mismo Esdras, ¿sí? Vemos cómo Esdras va y reconstruye. Ellos no querían ir, y entonces usa a Ageo el Señor para que les hable a todo el pueblo y decirles: para ustedes es correcto que vivan en casas atesoradas y mi templo esté abandonado, y Dios levanta todo eso. Entonces vemos aquí, mis hermanos, ¿sí? Aquí en el versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones. Eso sucedió y va a suceder. Dos vertientes. Eso sucedió y va a suceder, porque ahorita todos los israelitas, es decir, todos los hebreos, están dispersos por todo el mundo. Están dispersos por todo el mundo y no han querido reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Así es que, mis hermanos, lo impresionante de todo esto es cuándo se termina la semana 69. ¿Cuándo se termina la semana 69? Ya vimos cuando da la orden, usa Ciro, un rey de Persia, para que se pregone la palabra de Dios. En Jeremías, años anteriores, está diciendo que cuando se cumplan los 70 años será quitado y será restaurado Israel. Y estudiamos Esdras y estudiamos Nehemías y vemos cómo Dios usa a Esdras para que predique la palabra, usa a Nehemías, usa a los levitas, a los sacerdotes para que les expliquen la palabra a todo el pueblo, y el pueblo recibe la palabra de Dios y se vuelve a reconstruir el pueblo. Pero por otro lado, vemos a Daniel orando. Y pidiendo perdón: Señor, ya se cumplieron los 70 años de los que habías hablado, y le da otra revelación tremenda y le dice: Daniel, yo he venido a causa de tus ruegos. 70 semanas están determinadas para tu pueblo Israel, pero ahora sí dice, para terminar con la prevaricación, o sea, no habrá ni un solo hebreo que desobedezca la palabra de Dios. Para terminar el pecado, dar terminación al pecado, ya no habrá ningún hebreo que vaya a pecar, para expiar la iniquidad, quitar la iniquidad de este cuerpo, ¿sí? Con esos cuerpos glorificados. Y todo esto se va a cumplir en 70 semanas. Y las primeras serán, y le empieza a revelar, habrá primero 7 semanas, ¿sí? Y en esas 7 semanas se restauró el muro y se hicieron todos esos. Y luego vendrán 62 semanas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se cumple la semana 69? ¿Sí? Exactamente cuando el Señor Jesucristo va a ir a la cruz. Cuando el Señor Jesucristo va a ir a la cruz para salvar a su pueblo, ¿sí? Que ya no fue a su pueblo porque el pueblo no lo recibió. Recuerden que el Señor en Mateo 13 empezó a hablarles por parábolas, porque
a ellos ya no les era dado, porque le dice a los discípulos, porque a ustedes les es dado y se les dará más, ¿sí? ¿Sí? Pero a ellos no les es dado, ¿sí? Por lo tanto se cumple la profecía de Isaías. Este pueblo me alaba de labios, o sea, como de labios por afuera. No lo vamos a leer ahorita, porque yo quisiera entrar a estos dos. ¿En qué momento? Recuerda una cosa, el Señor Jesucristo vino a los suyos. O sea, terminando la semana, que estaba por terminarse la semana 69, y Dios envía a su Hijo para que crean en Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. E inclusive dice, yo no vengo a los gentiles, yo vengo a salvar al pueblo de Dios. Cuando una mujer ve y le dice, mi hija está enferma, dice, no es bueno darle de comer, dar el pan a los perrillos. Y sin embargo ellos no le recibieron. Entonces en ese momento Dios abrió un paréntesis en la cual la semana 70 aún no ha empezado, mis hermanos. Terminó hasta la 69, pero la 70 no se ha tomado. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, que es Dios, nuestro Señor Jesucristo llora. Él llora por ver que su pueblo no había recibido el propósito divino de Dios. Mira, vamos aquí a Lucas 19:41. Es el versículo, y yo lo voy a repetir la siguiente reunión. Quiero enfatizarme un poco más, pero quiero que ya saborees esta palabra para decir, Señor, qué tremendo, qué grandeza tuya, y los vas a salvar, Señor, y perdónalos por sus desobediencias. Lucas 19:41 dice así, mira, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre la ciudad. ¿Quién? El Señor Jesucristo, diciendo, oh, si también tú conocieses Jerusalén, si tú conocieses a lo menos en este tu día, que era el cierre de la semana 69, si al menos pudieras entender lo que es esto en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque el Señor Jesucristo ya había dicho, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, mas a ellos no, ¿sí? Dice en el versículo 43, porque vendrán días sobre ti, Jerusalén, cuando tus enemigos te van a rodear con vallado y te van a sitiar y por todas partes te estrecharán, ¿sí? Les estaba diciendo todo lo que les iba a venir. Y si tú recorres la historia de los hebreos después del Señor Jesucristo, han sido perseguidos todo el tiempo. Y como yo decía ayer, mi hermano, no vayamos muy lejos. La Segunda Guerra Mundial, el plan de Satanás era terminar con los judíos. Todos los crematorios que ese hombre, ese endemoniado de Hitler construyó, era para destruir judíos. No se llevaron a los crematorios gente que no fuera de los judíos, y es lo más cercano que tenemos como fecha. Y aquí el Señor lloró diciendo, de veras que ustedes no pudieron entender el tiempo de su visitación, porque dice en el versículo 44, y te van a derribar a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Ese momento cuando lloró el Señor Jesucristo fue cuando Él entró en el pollino y todos aclamaron gloria al bendito el que viene en el nombre del Señor. Mira, dice aquí en Lucas 19:38, ¿sí? Dice, vamos a ver el 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos,
Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró, porque el Señor Jesucristo sabía que se estaba cumpliendo la semana 69, y el Señor Jesucristo sabía que se iba a abrir un paréntesis, se iba a dejar pendiente la semana 70, que son los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. A pesar que el Señor Jesucristo estaba profetizado desde, mira, aquí si tú vas a Zacarías, les había dicho: va a entrar en un pollino, va a entrar en un pollino, así va a entrar el Señor. Mira, vamos aquí a Zacarías 9, ¿sí? Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? O sea, por muchos lados se les dijo la llegada del Señor Jesucristo. Cuando lees Mateo siempre está diciendo: para que se cumpliese lo dicho por este profeta. Y esto pasó para que se cumpliese lo dicho por este profeta. Pero ellos no pudieron, y aún siguen cegados y siguen ciegos, y bueno, bíblicamente les va a tocar hasta que inicie la tribulación y la gran tribulación. Eso no quita que sigas orando por Jerusalén, para que Dios pues gane algunos más que pueden alcanzar corona sin tener que estar en la tribulación y en la gran tribulación, y en su presencia Él sabrá quiénes van a alcanzar, ¿no? Y lo vemos en diferentes lugares. En Juan 12 también el Señor nos habla de todas estas fechas que sucedieron. Juan 12:15 dice aquí: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 16: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de él y de cómo se le habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. ¿Sí? Así es que, mis hermanos, qué impresionante, las 70 semanas ya pasaron 69. Ya pasaron 69 semanas, y esa semana 69 se cumplió cuando él lloró sobre la ciudad, diciendo: si tú agarras, y es otro estudio que una vez lo hicimos aquí en la Congre, de estar sumando los 70 años, las 69 semanas, te lo llevas cronológicamente, y llegas a ese momento donde el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo está llorando por su pueblo, ¿sí? ¿Y cuándo nació esto? Cuando este rey Ciro, por instrucciones de Dios, dio la orden de que se restaurara, y estaba también Artajerjes, que le dio instrucciones a Nehemías para que él se fuera a levantar el templo de Dios. Así es que, mis hermanos, todo este libro nos habla de profecías que son ciertas, nos habla de advertencias en las cuales debemos ser muy cuidadosos de obedecer a Dios, porque Él es creador de todas las cosas, y Él es Dios, y no hay Dios más que Él. Así que, mis hermanos, con esto terminamos todo este estudio también de las 69 semanas y estas dos vertientes. Recuerda que hace muchas semanas dije: vamos a estudiar dos vertientes de dos profecías. Nos permitió estudiar todo Nehemías, Esdras, Ageo y todos esos libros que tienen que ver con esas fechas, ¿no? Mis hermanos, qué bendición. Yo deseo que se hayan sido muy bendecidos
al que el Espíritu Santo haya hablado a sus vidas de todo esto, de cómo Dios es grande y maravilloso. Estamos siguiendo adelante, mis hermanos, a la perfección, estudiando todos estos estudios, ¿sí? Gracias a nuestro Señor. Bendito sea el Señor que nos permite conocerlo, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. Te damos gracias, Señor. Cierra ahí tus ojos. Te damos gracias, mi Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nos rendimos ante ti, declarando que no hay Dios como tú, Señor. Tú eres un Dios que da vida a los muertos, Señor. Nosotros nunca debemos de temer nada, debemos estar siempre asegurándonos que estamos obedeciendo tu voluntad, no cayendo en ningún pecado, Señor, siendo fuertes, Señor, pidiéndote que nos sigas cambiando, renovando nuestro espíritu, nuestra mente conforme a tu voluntad y no siguiendo las concupiscencias, Señor, porque vendrán tiempos donde la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar falsos maestros conforme a sus mismas debilidades, y ahí los vemos, Señor, en muchas iglesias, solamente hablando de prosperidad, solamente hablando de temas que no edifican, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, porque tú nos edificas con tu palabra. Señor, entendemos que cuando tú permites una prueba en nuestras vidas es por nuestro bien, Señor. Es porque tú quieres tratar con nosotros, quieres probar nuestra fe tiene que ser probada, Señor, ¿sí? Así como por el fuego, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los siga bendiciendo. Mañana termina, ¿sí? Mañana seguimos con una prédica. Mañana estamos en el mes, no sé quién le toque, seguramente yo creo que es Vicky o alguno de los hermanos, ¿sí? Pero listos estemos porque mañana tenemos palabra de Dios. El jueves tenemos, el jueves es 16, mis hermanos. Voy a hablar y les mandamos a avisar si vamos a tener matrimonios, ¿sí? El viernes tenemos jóvenes y la oración del sábado. ¡Qué bendición! Dios me los bendice mucho, ¿sí? Veremos al Señor cara a cara, a Cristo la gloria para ti. Esa es la meta. Tenemos que cambiar en amor como número uno. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.